Muy bien, abre su Biblia. El tema que estamos tratando es los diezmos. Amén. Estamos en la segunda y última parte. Hoy estaremos terminando este tema como les hemos enseñado. Hablamos de este tema solamente una vez al año y lo hacemos a principios de año, pero se me pasó y ahora estamos junio, pero yo sé que como quiera va a ser de bendición a nuestra vida. El Señor lo puso en mi corazón y pues vamos a recalcarlo. El diezmo, sí estamos en la segunda parte. Abra su Biblia, donde leímos al principio, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Póngase de pie, reverencia a nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre Celestial, rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación, de bendición, Señor, para cada uno de los oyentes, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando y hablando a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Una ocasión había un pastor de ovejas, el cual se había quedado un poco ciego y el cual tenía por profesión cortarle la lana a las ovejas. Esa era su profesión aparte de pastor, y de repente por ahí un puerco o un marrano, ¿verdad?, se mete en el redil de las ovejas. El pastor, tomándolo como no miraba bien, tomó al marranito confundido por la falta de visión, lo quiso trasquilar también como las demás ovejitas, pero bueno, el pobre marranito de escaso de pelo empezó a sentir la navaja sobre su piel. Comienza a chillar fuertemente el marranito. Entonces el pastor, un poquito molesto, como no observaba bien y se daba cuenta que era el marrano, y al ver que no le quitaba nada de lana, lo agarra y lo hace a un lado y le dice: mira, nomás quítate de aquí, fuiste el que chillaste más y el que menos lana diste. Y a veces nos pasa así nosotros también, ¿verdad? Que a veces nos quejamos: ¿y por qué piden dinero? ¿Y para qué esto y que el otro? Y no dan como quiera, pero sí se quejan, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nosotros aquí no estamos para ir a su casa, quitarle los diezmos, decirse tiene que diezmar. No, Señor. ¿Sabe usted que esto es un asunto entre usted y Dios? Amén. Es un asunto entre usted y Dios. Pero ¿sabe qué? En término general nos conviene, hermanos, el diezmo. ¿Sabe por qué? Es un mandamiento con promesa. ¿Sabe usted que dice la palabra en Efesios 6? Dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice porque es un mandamiento con promesa. ¿No es así? Dando puerta abierta que, mira, aparte de hay otros. ¿Y cuál es la promesa para los hijos? Dice: te va a ir bien y te voy a dar larga vida sobre la tierra. ¿Y sabe usted cuál es otro mandamiento que Dios dice? Mira, tú lo haces, hay una promesa. Amén. Y es lo que dice aquí el versículo: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice: pruébenme, para que se den cuenta, ¿verdad? Y al final, ¿qué dice? Yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes. Es una promesa, hermanos. No todos los mandamientos traen una promesa, son pocos. ¿Y sabe qué? Solamente en este versículo, nada más de lo que leímos, podemos deducir algunos principios. Por ejemplo, en primer lugar dice: traed. Es un imperativo, ¿no es así? ¿O es una sugerencia? Es un imperativo. Ahora, es una orden. No dice si tú sientes, si crees, si sientes ganas, si tú crees que es, por ejemplo, ético, o si es bíblico o no. Simplemente nos dice si te sobra dinero. No, ¿qué dice? Es un mandamiento. Dice: traed. Y luego, ¿qué dice? Los que tú quieras. Una pequeña porción. Si te sobran, tú tráelos. ¿Qué dice el Señor? No, dice traed. Y luego, ¿qué dice? Todos, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Completo, o la parte completa que nuestro Dios nos pide. Ahora, no estamos diciendo tienes que hacerlo al pie de la letra, no, pero es un punto de partida, hermanos. ¿No es así? Y luego dice: trae todos. Dice: él. ¿Es singular o es plural? Es singular, porque si fuera plural a singular, oiga, hay una gran diferencia. Porque si dijera ahí: traed el diezmo, entonces yo junto lo que yo quiero, yo se lo llevo al Señor y mira,
ya cumplí, porque es singular. Pero no, Señor, es plural. Trae todos los diezmos. Así que no es de solamente una vez, sino que es algo continuo. Y luego dice, trae todos los diezmos. Esa palabra viene de décimos o de 10, que significa décima parte o lo primero. Si usted ve, se dice décimo, ¿verdad? Del 1 al 10. ¿Cómo se dice del 11 al 20? ¿Veintavo? Sí, ¿verdad? Y usted le sigue 3 y que el 4 y que el 50 y que el 60. No está diciendo él, pues si quieres, traes allá en tal punto, si te sobró, allá lo das. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, trae todos los diezmos al alfolí. ¿No es así? Así que vemos aquí que es la décima parte del Señor. Y luego dice al alfolí. Hemos enseñado que era una bodega, era algo grande en el cual se depositaban los alimentos de los diezmos de la cosecha, semillas, frutas o frutos de todo lo que ellos tenían, animales o lo que sea, porque en aquellos tiempos no había moneda como hoy. Y luego dice, trae todos los diezmos al alfolí. Esto nos enseña en general, en un sentido, que tu diezmo no es un regalo. Yo le voy a dar a Dios esto. Voy a portarme bien y ten, Señor, mira, Dios no necesita de nuestras limosnas, amén. Simplemente le estoy devolviendo a Dios lo que le pertenece, lo que es de Él. Y luego dice el texto, aquí vemos, si usted ve lo importante, hermanos, si usted lee el contexto, ¿qué dice el Señor desde un principio? Volveos a mí, ¿sí o no? Usted lee el contexto de Malaquías capítulo 3, Él no dice, vuelvan a diezmar. No, ¿qué dice Él? Volveos a mí. Y luego les dice, mira, pero Señor, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos. Y es una señal, dice Dios, tú estás lejos de mí. ¿Cómo me doy cuenta que estás lejos de mí? Porque Él les dice, volveos a mí, que no estás diezmando. Estás lejos de mí. Así que vemos también, hermanos, que el diezmo es una promesa de que Dios suplirá todas mis necesidades. Como mencioné, aparte de los padres, esta es otra manera en la cual nuestro Dios nos hace tal propuesta. Es lo que Él está diciendo aquí, como haz la prueba, pruébame. Imagínense que Dios le diga, pruébame. Como dicen, cálale. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Averigua si soy real. Averigua si yo voy a cumplir mi palabra. Averigua si yo voy a cumplir mis promesas. Ponme a prueba, dice Dios. Porque usted dirá, eso es del Antiguo Testamento, pastor. Y es lo que estamos aprendiendo sobre esto. Entonces significa que estos yo los voy a hacer a un lado. Pero sí puedo leer los salmos. Pero sí puedo leer otras promesas. Pero este no. ¿Por qué no? Así que si Dios suple mis necesidades financieras, eso significa que Dios me puede suplir cualquier cosa, hermano. ¿No es así? Todas las demás promesas en la palabra de nuestro Dios también. Ahora, ¿cuál es el resultado de diezmar? Ve al versículo 10. Si no os abriré, ¿qué cosa? Las ventanas, no las puertas, ¿verdad? Porque una casa solamente tiene puerta delantera y puerta trasera. Pero ¿qué dice Dios? No te abrí las puertas, te abrí las ventanas. ¿Cuántas ventanas tiene su casa? Muchas, ¿verdad que sí? Que dice, quiero que salga más. O sea, de entender como, yo te quiero bendecir. Quiero darte lo más que yo puedo darte. Y dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición. Y no la limita a algo, no, hombre, poquito nomás. Que dice, no, hasta que sobreabunde. No es así, que gracias, Señor, porque no es las puertas que tú quieres abrir, son las ventanas para que pueda salir más bendición. Y fíjese lo que dice el 11. Otra promesa, porque el 10 dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre ti. Pero fíjese, no solamente lo hace en mi persona, sino que afecta en el rango espiritual esto también, hermanos, de los diezmos. Si usted ve el versículo 11, dice, reprenderé. ¿Quién? ¿Quién está hablando aquí? Dios, hermanos. Dice, reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Todo aquello que no me alcanza, pastor. Parece que estoy echando en saco roto. Ve usted cómo el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril,
dice Jehová de los ejércitos. Y fíjese lo importante, que Dios no es un Dios egoísta, pensando en Él y pensando nomás en nosotros, mis hijos. No, fíjese lo que dice el 12, y todas las naciones. ¿De usted? ¿Por qué Dios quiere que la iglesia dé? Él está pensando en el mundo, hermanos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, como yo quiero ser como esos cristianos. Y dice el texto, dice Jehová de los ejércitos. Así que considere las siguientes maneras como Dios nos bendice, porque dice el texto, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Así que está la promesa para nosotros ahí. En segundo lugar dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pues vemos aquí también que en un sentido, porque a veces nosotros pensamos, hermanos, que es bendición material nomás. Pero no está hablando solamente de bendición financiera, hermanos. Esto. Está hablando también, creo yo, salud. Está hablando de paz mental, respuesta a mis oraciones, porque cuando tú estás bien con Dios, ¿qué significa eso, hermanos? Que tienes una buena relación con Dios, porque aún dice el Señor, tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco tengo por qué perdonarte a ti. Entonces está quebrada la relación, por eso Él dice un principio, volveos a mí. No les dice Él, vuelvan a diezmar, eso es lo que me interesa de ustedes. No, ¿qué dice Él? Yo quiero una relación cercana contigo, y cuando tú estás cerca de mí, tú vas a desear, tú vas a conocer y saber qué es lo que yo deseo, dice el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es? Mira, aquí está esto, diezmar. Y no es solamente eso, hermanos. ¿Sabía usted que si usted lee el Nuevo Testamento, un hermano creo que de Luisiana, se puso a ver cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Porque pensamos, nosotros no estamos en la ley, pastor, estamos en la gracia. ¿Sabía usted que hay más mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? 1005, si no me equivoco, son los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. Usted nomás lee los primeros capítulos, se va a encontrar un montón. Servir los unos para los otros. No digan malas palabras, ¿verdad? Oren, amen a su prójimo, congregaos. ¿No son mandamientos o no? Lo son, hermanos. Porque estemos en la gracia, estamos libres y ya de todo. No, al contrario, un nuevo mandamiento os doy. Así que respuesta a nuestras oraciones, protección, una familia unida, tal vez más energía física, habilidad de hacer buenas y sabias decisiones, un espíritu de gratitud, una relación más cercana con Jesús, sabiduría para saber cómo ganar almas también, tal vez ese carrito aunque esté viejito, pero el Señor me lo hace funcionar y mira, me ha durado bastante, es por el Señor. Amén. Porque a veces nomás pensamos en los billetes. No, Dios está pensando en todo. Amén. Y esa frase 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Sabe qué me enseña eso, hermanos? Que Dios no deja que el diablo toque nuestras finanzas en un sentido. Te van a rendir. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, ¿ha caducado el diezmo? Pastor, eso es del Antiguo Testamento. Algo le enseñamos la vez pasada, pero para mí en lo personal, ¿ha caducado el diezmo? No, y sabemos que cuando se inició el diezmo, la ley aún no estaba vigente. Abel los trajo, Jacob también, Abraham también, nos dieron antes de la ley. Pero ahora algunos ya no quieren diezmar y a veces no es tanto doctrinal. Es más porque yo creo que no. O yo no siento hacerlo. Y si no sientes, no lo hagas. Así que ni Dios ni el pastor te van a forzar a hacerlo. La bendición llega cuando lo hacemos de corazón. ¿No es así? Ahora, ¿el diezmo es parte del Nuevo Testamento? Pues no, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Pues para mí sí lo es, del Nuevo Testamento. Y usted no va, bueno, antes de seguir con esto, al pastor le conviene estar predicando sobre esto porque pues todos los diezmos son para él. ¿Todos los diezmos son míos? No, es una porción que la iglesia me da. ¿No es así? ¿Y sabe por qué la iglesia, por ejemplo, a la iglesia bautista, estipula nada más un salario al pastor? Porque es bíblico. ¿Qué dice la palabra? El obrero es digno ¿de qué? ¿De los diezmos? No, de su salario. Amén. Así que el diezmo es parte del Nuevo Testamento. Sí, entre mucho o poco, la iglesia ha estipulado una cantidad para mí. Así que por eso yo digo, yo nomás lo predico esto una vez al año. Y ya. ¿Por qué? Se supone que usted también tiene que estudiarlo.
Ahora, usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento evidencia que apoye la extinción o la prohibición de diezmar, hermano. Usted no va a encontrar eso. Ni Jesús, ni los apóstoles, ya no diezmen porque eso es de atrás. Usted no va a encontrar esa enseñanza. Hasta algunos recalcan que cuando Jesús afirmó o dijo, mira, esto sobre el diezmo sucedió antes del nuevo pacto, pastor. Cuando Jesús todavía estaba bajo la ley. Si es así, entonces significa que todas esas enseñanzas, porque fueron como 95% de las enseñanzas que él enseñó antes de la resurrección, significa que, las enseñó como es de la ley, ni modo, se quedaron atrás, no las tomamos, al contrario, no las tomamos como ley, hermanos. Palabras de Jesús, que no es lo que predicamos. Jesús dijo, hermanos, y Jesús dijo, ¿sí o no? Entonces no podemos hacer eso, de quitarlas. Yo creo que es antibíblico y es diabólico. Y no hay mucha enseñanza referente al diezmo en el Nuevo Testamento. Y usted, bueno, ¿por qué? Hay muchas razones. Sepa que el ambiente en que se escribe lo que es el Nuevo Testamento fue un ambiente judío. Personas que te sabían al pie del cañón toda la palabra de nuestro Dios. No necesitaban estar recalcando, acuérdense de esto y acuérdense de lo otro. Era para agregar una doctrina nueva, si acaso, como Pablo o Pedro, enseñar tal cosa. Pero la razón de escribir el Nuevo Testamento no es para recordar todo lo que Dios espera de sus hijos, sino más bien, sobre todo, cómo ser hijos de Dios, cómo llegar al reino de los cielos. Y los judíos estaban diezmando, sí, el problema era que diezmaban con una motivación incorrecta. Y es entonces que Jesús los corrige. Un ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Ahora, ¿por qué Dios pedía el diezmo? ¿Cuál era la razón? Bueno, para grabar en las mentes de los seres humanos que Dios es el dueño de todo. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. ¿Y nosotros qué somos? ¿Los dueños del dinero? No, Señor, somos administradores nada más. Administradores. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, independientemente de que la Biblia enseñe o el Nuevo Testamento lo enseñe o no. Sí, vamos a diezmar o no vamos a diezmar. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Paga tus impuestos al gobierno y págale también al Señor otra parte. ¿No es así? Así que, ¿cuál es la diferencia entre los impuestos y los diezmos? La diferencia es el amor. ¿No es así? Lo damos porque amamos a Dios. Queremos agradar a Dios. Si tú no lo quieres dar, no lo des. Nadie te va a poner una pistola. Y si tú no crees en darlo, no lo des. Si es una convicción tuya, adelante. Pero yo digo, tú evalúa tu vida. Y nomás te digo, pruébalo nomás. ¿Sabes qué, pastor? Lo voy a probar por un mes. Y yo voy a ver cómo estaban mis finanzas antes de todo esto. Y ahora voy a dar por un mes y yo voy a probar eso. Porque él dice, pruébame. Yo lo voy a probar, pruébalo un mes y sé fiel, que no se te pase nada. Mira, Señor, aquí está lo tuyo. Y luego evalúa. Y no lo evalúes por más, mira, me aumentaron $100 o 200. No solamente lo evalúes en eso. Evalúalo espiritualmente, mentalmente, familiarmente. ¿Cómo está ahora el ambiente de tu vida? En todas esas áreas evalúalo. Así que el diezmo es parte del Nuevo Testamento. Primer versículo que vimos, hermanos, es sí. Hebreos capítulo 7, versículo 8, si usted ve, Hebreos fue escrito allá por el año un promedio 65 años después de Cristo. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Alguien sabe cuándo nació la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació Jesús? ¿O cuando se fue Jesús? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Alguien sabe? La iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, nosotros, ¿verdad? En un sentido. ¿Cuándo qué? Por ahí anda cerca, hermana. Anda bien cerquita. Si alguien me la dice, lo llevo a comer a Chick-fil-A el domingo, hermanos. ¿Saben cuándo nació, hermanos? En el año 33 después de Cristo. ¿Cuándo? Hechos capítulo 2. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2? Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo, los sella como cristianos y ahí se inicia la iglesia de nuestro Señor Jesús.
Así que es de ahí en adelante donde empieza lo que es la iglesia. El primer versículo que vemos aquí, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, Hebreos es del Nuevo Testamento. La iglesia nació el 33, aquí estamos hablando de este escrito por el año 65. Estamos hablando como 30 años de diferencia. Y fíjese lo que dice el texto, y aquí dice Hebreos 7, 8, y aquí ciertamente reciben, presente. No dice recibieron, como en el pasado, que dice reciben los diezmos, ¿quién? Hombres mortales, sacerdotes o levitas. Haya sido quien haya estado ahí en el templo, dice reciben los diezmos, hombres mortales. Pero fíjese lo que recalca el escritor, pero ahí dice, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Jesús, tú les das un hombre mortal físicamente. Dice, pero alguien espiritual te está observando y está viendo lo que tú haces. Amén. Así que, esto tiene el contexto de Melquisedec en el Antiguo Testamento, cuando Abraham le da los diezmos al Señor y el Señor bendice a Abraham, ¿no es así? Y Melquisedec también y lo bendijo, dice la palabra. Ahora, si Abraham recibió bendición por Melquisedec, siendo un hombre, ¿cuánto más Jesús que es Dios? Amén. Segundo versículo, Mateo 23, 23. Fíjese, Mateo 23, ¿lo tiene ahí? Porque a veces dicen, no, pastor, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. ¿Cómo que no? ¿No acabamos de leer Hebreos? Fíjese lo que dice ahora Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué era necesario hacer? Fíjese lo que dice Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que dice Jesús después de eso? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. Como, quiero que hagas esto, pero tampoco dejes de hacer aquello. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Así que Jesús nunca condenó ni abolió lo que era el diezmo. Tercer versículo es la parábola del publicano y el fariseo. En Lucas 18, 12, ayuno, dice, 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ellos sabían que era algo natural, era algo Dios pedía de esto. Otro versículo también está en Lucas, fíjese lo que vemos ahí. Dios ve con agrado cómo que tú te esfuerces. Lucas 21, 1 al 4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y dice el 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Versículo 3, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Ve usted? 4, porque todos aquellos echaron, o sea, los ricos, echaron para las ofrendas de Dios. A ver, ¿cómo es eso que dice ahí, hermano? ¿Ofrendas de quién? De Dios. Son de Él. Para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Por qué no se admiró Jesús de los ricos? Era bastante lo que ellos estaban echando. Pero ¿qué era el problema? No estaban diezmando. Estaban nomás ahí de lo que me sobra, de lo que me quedó por decir, como dice el texto, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Ve usted? Así que me gustó lo que dijo Andrés Panasiuk. Si no das y no estás en paz, es posible que Dios te esté retando a obedecer. ¿No es así? Esa es la realidad, hermanos. También me gusta lo que dijo Martín Lutero. Las personas pasan por 3 conversiones. Dice él, la conversión de su mente, la conversión de su corazón y la conversión de su bolsillo. Pero ¿sabe qué es lo negativo de esto? Que las 3 no suceden al mismo tiempo. Quisiéramos que cuando recibimos o aceptamos a Cristo, pues mi corazón es redimido. Y quisiera que mi mente y mi bolsillo también, pero a veces no. ¿No es así? Pero ¿sabe qué? Nos conviene darle a Dios lo que le corresponde. Dijo el salmista David
En Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque están siendo fiel a Dios. Y Dios les bendice y se encarga, porque dice el texto, hasta de ni su descendencia. Me dice que Dios te esté porque, oyes, mira, yo te estoy bendiciendo porque mira, tu abuelito fue fiel conmigo. ¿No era así lo que se decía? Ah, mira, es el padre de Jacob, el padre de Abraham, y se mencionan, padre de Isaac y Jacob, y ¿sí o no? Como, mira, acuérdate, por tus padres, dice la palabra. Así que imagine usted el impacto que hace de que yo voy siendo fiel, yo voy a seguir bendiciendo a mis hijos y a mis nietos. Amén. Quiero que vaya a 2 de Crónicas 29, 11. Perdón, 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primero de Crónicas 29, 11, 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, ¿ve usted ahí? Porque todas las cosas que están donde, en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son mías, pastor, yo trabajé, yo estudié, me sacrifiqué tanto por tener esto y tener lo otro. No, todo es de Dios. Una ocasión un científico fue con Dios, Dios, ya no te necesitamos. Ah, no, oye, ¿por qué? Podemos inventar lo que nosotros queramos, si queremos clonar gente, clonamos gente. Es más, vamos a competir ahorita. Órale, hazte para atrás, no, pues hazte, éntrale. Tú primero, dice Dios. No, yo soy cortés, tú primero. El científico se agacha para agarrar tierra y dice, agarre su propia tierra. Todo es de Dios, hermanos. ¿No es así? Todo le pertenece a Él. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En el comunismo, hermanos, ¿de quién es el dinero? En el comunismo, ¿de quién es el dinero? El líder, el dictador, ¿no es así? En la democracia, ¿quién es el dueño del dinero? El gobierno y la gente. Amén. En el reino teocrático, ¿quién es el dueño? Cuando hablo de teo, es Dios. ¿Quién cree usted que es el dueño en el reino teocrático? Dios. Él es el mero mero. Él es el dueño de todo, es el dueño del dinero, es el dueño de la tierra, es el dueño de los reinos, de los presidentes, de todo, hermanos. Él es el dueño de todo. Así que yo no soy el dueño del dinero, solamente soy administrador y un día yo le voy a dar cuentas a Dios por todo. Así que por esa razón creo que San Agustín dijo esto que me gustó. Cualquiera que no dé el diezmo se apropia de una propiedad que no le pertenece. Esa es la realidad, hermanos. Cuando una persona no da el diezmo, se apropia de una propiedad que no le pertenece. Amén. Así que Dios quiere que seamos fieles. El hermano Frank Palos ha dicho esto, las 3 T's. Tacos, tortas y tamales. No, tiempo, talento y tesoro. Dios espera que nosotros como cristianos seamos fieles en ello. Tiempo, tesoro y talento. Dios quiere que yo le dé mi tiempo a Dios a través de la oración, a través de la palabra, sirviendo a otros, amando a otros, sirviendo a la iglesia. ¿No es así? Y aparte, en mi tesoro, ¿cómo se lo doy? Él pide cierta cantidad. Y también mis talentos, dice la palabra en Pedro, que cuando yo recibo a Cristo, mínimo, yo he recibido un talento, ¿no es así? Y un don. ¿Y qué quiere Dios? Que lo ponga en práctica conforme a Efesios capítulo 4. ¿No es así? Para edificar la iglesia del Señor. Así que tiempo, tesoro y talento. Dice primero a los Corintios 16:2, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿no es así? Primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aunque aquí habla de las ofrendas, cuando tú le das a Dios el primer día de la semana, domingo, la primera parte de tu día, o sea, domingo,
y la primera parte de tu dinero, yo creo que Dios nos va a bendecir porque estamos haciendo lo que le agrada y lo que es correcto. Y estás declarando, Señor, tú eres el número uno en mi vida. ¿Qué fue lo que dijo en una ocasión Jesús? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿No es así? Así que aquí habla de ofrendas, pero note que el versículo dice, ponga aparte. ¿Sabe qué significa eso de ponga aparte? Que esto tiene que ser planeado. En un sentido que diezmar no es algo impulsivo. Yo llegué, yo siento dar esto, ahí está. No, ponga aparte algo. ¿Qué dice Dios? ¿Tú sabes lo que ganas? Pon la cantidad ahí. ¿No es así? Así que hay 4 principios que yo aprendo, hermanos, en base a los diezmos. En primer lugar, hermanos, el diezmo es una muestra de agradecimiento. ¿Por qué razón? La primera vez que vemos el diezmo lo encontramos en Génesis, capítulo 14. ¿Sabe dónde? Donde Dios le da la victoria a Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Le secuestran a su sobrino, Lot. ¿No es así? Se lo llevan. Y él, pues, ¿qué vamos a hacer? Señor, dinos. No, ve y rescátalo. ¿Sabe con cuántos siervos? No soldados, siervos. ¿Qué es el número de la noche? 8. 318 siervos. Eso es como me acuerdo que esa era la cantidad, ¿verdad? 318 siervos él tomó para ir a rescatar a Lot. Creo que eran 3 o 4 reyes, de los cuales él iba a pelear en contra con 318 siervos. Señor, yo voy a ir ahí, si tú prospérame, mira, yo voy a ser agradecido. Él va y pelea, Dios le da la victoria y él decide diezmar. ¿Por qué? Gratitud. Dios, me cuidaste, me protegiste y con estos tú me diste la victoria. Gracias, Dios. Entonces realmente el diezmo no es para pagarle a Dios. Usted nunca le puede. Si usted quiere decir, no, yo le tengo que pagar mi salvación, le tengo que pagar mi perdón de pecados, le tengo que pagar el cielo, usted nunca se lo va a pagar ni con todo el mundo, hermanos, porque es por gracia. Así que su vida realmente y sus actitudes son cambiadas por el diezmo, hermanos. Gracias, Dios, porque me has bendecido. Y cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo, Señor, tú me bendices. Así que, más allá de lo que merecemos, ¿verdad? Y que Dios es el autor de mi bendición. Segundo lugar, hermanos, el acto de diezmar es un acto de fe, en realidad. Cuando Abraham diezmó, vemos que él demuestra algo como seguridad, ¿verdad? Señor, tú eres quien me suple en el presente y tiene la convicción de que si ahorita me diste esto, Señor, yo sé que en el futuro tú también me vas a proveer. Así que esa persona no está pensando en lo que tiene ahorita, sino en lo que yo puedo tener cuando yo le soy fiel a Dios. Él va a suplir mis necesidades en el futuro. Y yo creo que a veces decimos, yo confío en un Dios grande, pero ¿sabe qué? No son capaces de confiarle un poquito a ese Dios tan grande. Amén. En tercer lugar, cuando diezmamos, demuestras o demostramos que tenemos plena confianza en las promesas de nuestro Dios. La segunda ocasión donde se menciona el diezmo en la palabra fuera de la ley fue con Jacob. Él hizo un voto al Señor, tenía problemas. Y vean lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 18. Génesis capítulo 28, versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Y qué es lo que hace? Y derramó aceite encima de ella. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que aunque Luz era realmente el nombre de esa ciudad primero. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, ¿qué dice? Mira, Señor, en un sentido él le puso condiciones. Mira, Dios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y dice el 21, y si volviere en paz, ¿ve usted? Que la bendición, hermano, no solamente es de billete. Señor, tú me diste vestido, me das de comer, tú me das paz sobre todo, ¿verdad? Que yo vaya y que regrese con bien en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre. ¿Qué dice el texto? Jehová será mi Dios. Él había escuchado por su papá, ¿verdad? Que era idólatra con otros ídolos.
Y dice el 22, y esta piedra que he puesto por señal, ¿qué dice el texto? Será casa de Dios. Porque realmente donde tú haces tu propio altar, hermanos, esa se vuelve tu casa, como quien dice, para hablar con Dios. Y dice, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. Dios nos da una vez nomás. Nos da todos los días, hermanos. Y en abundancia. Ni lo merecemos, gracias Dios. En agradecimiento de Él, hermanos. En fe, dele a Dios. Ahora, Jacob está reaccionando no a pasadas victorias, sino a la promesa de Dios de futuras victorias. Abraham, Señor, tú me bendijiste en el pasado. Mira, yo soy agradecido, aquí está, Señor, gracias. ¿Y qué dice Jacob? No, yo, sea que tú estés conmigo o no, en un sentido, si tú esto, si tú lo otro, Señor, yo te lo voy a dar. Entonces, en el pasado y en el futuro también. Y en cuarto lugar, el diezmar es un acto de aceptación de la gracia divina. Jacob, hermanos, estaba perdido, estaba huyendo, estaba sin dinero, estaba corriendo y estaba temeroso. Y ese día el Señor se le aparece y le dice, Jacob, yo te voy a bendecir. Miren nomás. Y a pesar de su condición, Jacob reaccionó con diezmar. ¿Y sabe qué? Porque reconocía, ¿qué es lo menos que puedo hacer, Señor? Tú dame, yo te doy. Porque sabía que no merecía lo que él recibía de parte de Dios. ¿Usted recuerda cuando él regresa? ¿Cómo regresó, hermanos? Hasta su hermano Esaú estaba sorprendido como, tú eres Jacob, y estos son tu familia y tus hijos, y todo aquello, son mis siervos y mis cosas. ¿Las quieres? Ahí están. No, está bien. Estaba sorprendido como, ¿cómo hiciste todo esto? El Señor, ¿verdad? Y por más que Satanás y que el suegro y que querían robarlo, hermanos, ¿qué hizo Dios? Dios lo multiplicaba más, ¿verdad? Dice Proverbios, fíjese lo que dice ahí. Yo creo que entre todo esto, dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las ultimicias, primicias primero de todos tus frutos. Dice el 10, y serán. Ahí está la promesa, hermanos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Ay, pastor, es que no me alcanza. Por más que esto y por más que lo otro. Y por eso, pastor, primero pago mis biles. Ahí está el detalle. No estás dejando primicias, sino que estás dejándolo postmicia. Ya, si me sobra para pagar todo, entonces le doy al Señor. No, pruébalo. Prueba al Señor y vas a ver. Así que todo viene de Dios en primer lugar, toda bendición es de Él. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, es mío, no lo voy a dar. ¿Qué dice el texto? Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Es bueno retener? Sí. Pero dice, si tú retienes más de lo que es justo, dice Dios, vienen a pobreza. ¿Ve usted? ¿Qué dice Dios? Ya no te pertenece eso. ¿Por qué te estás quedando con él? ¿Y sabe qué hace Dios? Te lo quita por otro lado. Dios no se queda nunca con nada, hermanos. Todo es de Él. ¿No es así? Si tú no lo quieres dar, bueno, sí, yo me encargo. Señor, prefiero obedecerte, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo prefiero darle a Dios y ser bendecido que retenerlo. Y también dice en Proverbios 11:24, ese mismo versículo, pero se lo voy a leer en la NBI. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Ve usted? Por lo mismo, hermanos. Así que cuando somos fieles a Dios, Dios permanece fiel. Ya nos bendice de una o de otra manera, hermanos. Quiero terminar con esto. Creo que ya se los he dicho, a mí me encanta esta historia. Se la recalco por lo mismo, cómo ser obediente trae bendición a nuestra vida. Una ocasión hace muchos años, un jovencito de 16 años tuvo que abandonar su hogar, problemas en la casa, necesidades sobre todo en la casa. Su papá ni aún podía hasta poder darle a este muchacho el sustento y él tuvo que salir, no podía mantenerlos. Hizo su maleta
Y este jovencito se fue a Nueva York, donde él soñaba un día, Señor, yo quiero ser empresario y quiero ser el dueño de una tienda, un negocio de jabón. Al principio fue muy difícil encontrar trabajo este joven y él nunca olvidó las palabras que su mamá le dio un consejo y le dice: hijo, nunca te olvides de Dios. Fueron las palabras que su mamá le dijo. Se fue él, pero en algo le sirvió esto. ¿Y sabe qué? Él apartó el diezmo de cada dólar que él iba ganando. Él estaba apartando el diezmo para el Señor. ¿Y sabe qué? Los dólares empezaron a llegar a su vida. Y lo interesante de esto, que en un poco tiempo se hizo socio de un productor de jabón, sueño que él tenía. Pasan los años y ¿sabe qué pasa con ese socio? Se le muere y queda él solo. ¿Y sabe qué sucedió? Se hizo dueño de toda la compañía, era socio. Y en ese momento le dijo a su contador: ¿sabes qué? Quiero que abras una cuenta en nombre de Jesús y quiero que ahí pongas todos los ingresos. El 10% de esta compañía, quiero que pongas ahí el 10%. ¿Y sabe qué? Su negocio empezó a crecer milagrosamente. ¿Y sabe qué? Fue entonces que ya no solamente era el 10, sino el 20. Fue creciendo tanto que dijo: ahora súbele al 30. Fue creciendo más, súbele al 40. Fue creciendo más, súbele al 50. Creció tanto su compañía que su apellido ahora es un apellido muy conocido que todos sabemos y está en cada casa, ahí en su propia casa. Su nombre es William Colgate, Colgate. La pasta Colgate, ¿no es así? Por donde quiera usted la encuentra. No sé quién esté manejando ahora, pero a inicios de todo esto, creo que Dios es fiel, ¿no cree usted? Así que yo creo que, así como Dios ha sido fiel con Abraham, fue fiel con Jacob, fue fiel con William Colgate, creo que con nosotros también, si permanecemos fieles. Amén. Voy a invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Yo sé que este es un tema controversial, es un tema que tal vez no nos guste, pero Dios en toda su palabra siempre nos está pidiendo algo, hermanos. Dios siempre nos está pidiendo algo. Y si Dios nos pide, ¿sabe por qué nos pide? Porque Él sabe que tenemos la capacidad para dar. Dios nunca te va a pedir algo del cual tú no puedes dar. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Una sí nos quiere bendecir, pero Él quiere que nosotros seamos obedientes. Y tú sabes que cuando somos obedientes, la bendición de Dios siempre va a estar ahí. Si tú no quieres diezmar, no lo hagas. Pero el Señor sí dice: pruébame, yo te voy a bendecir. Y si no, no lo hagas. Porque aquí lo importante es que tú lo hagas con todo tu corazón y en fe. Así que vamos a orar al Señor y darle gracias. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el trabajo. Que aún, Señor, si no diezmáramos, yo sé, Señor, que todas esas cosas tú nos las das aún, Señor, porque eres un Padre amoroso, eres un Padre de gracia y un Padre de misericordia, Señor, y gracias te damos. Pero aún, Señor, tú nos quieres bendecir mucho más para no pensar egoístamente, sino pensar en los demás y bendecir a otros. Así que, Señor, permite que podamos ser fieles. Y no tanto porque quiero tener una mejor casa, un mejor auto, tener más dinero. No, Señor, tal y como lo decía en Malaquías 3, que quieres que todas las naciones te conozcan. Pero ¿cómo te van a conocer, Señor, si no está, Señor, el presupuesto allí? Y esa es una de las razones por las cuales, Señor, tú quieres tener, Señor, una agenda para que el mundo te conozca. Pero esa agenda, Señor, no es gratis. Y tú lo sabes, Señor. Pero gracias te damos porque desde un principio, Señor, desde que se empezó a predicar el Evangelio, empezando contigo, Señor Jesús, las mujeres donaron dinero, Señor, para tu obra. Y así siguió, Señor. Como vemos en 3 de Juan, salieron misioneros y hubo hermanos que le recibieron para que alimentaran, para que descansaran y para que se asearan, Señor, y luego siguieran su camino predicando el Evangelio. Pero ahora, Señor, gracias que has levantado iglesias, has levantado agencias misioneras, has levantado evangelistas,
Has levantado pastores, maestros, Señor, aún cantantes que llevan tu palabra, Señor. Aunque algunos lo hacen gratis, pero no es gratis. Alguien tiene que pagar ese precio, Señor. Y gracias te damos porque ha habido personas que son fieles, Señor, y que son generosas, y que son fieles a tus diezmos también, Señor, para que tu palabra siga avanzando y corriendo a aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Así que te damos la honra y la gloria, Señor, y bendícenos de una manera muy en especial. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Dios les bendiga, bendiciones.